Y bueno amigos, estamos listos para un nuevo video que yo creo sinceramente que va a quedar más que interesante, en el que vamos a repasar varias cositas. Y es que la realidad es que al Barça o al Fútbol Club Barcelona como institución lo respeta tan poca gente, que es cuanto menos significativo, ¿no? Y ya van a entender por qué les estoy diciendo esto sobre el presidente del Bayern de Múnich y un imposible interés del Barça sobre Harry Kane. Vamos a ver también algo de Coto Matamoros dando una opinión al respecto de lo que es Enrique Riquelme como presidente o futuro candidato a la presidencia del Real Madrid. Vamos a ver algo de Mario Cortegana con el tema de Vinicius y vamos a cerrar con algo de Laporta, que tiene unos días por ahí sonando, pero que no quería dejar pasar por alto. Y les voy a pedir una sola cosa a cambio, y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Y sin mucho más cuento, pues damos play. Y bueno amigos, aquí tenemos el primer clip, o lo primero que quería estudiar junto con ustedes es lo que les decía el presidente del Bayern. Creo que no está subtitulado, vamos a intentarlo, y si no les voy a leer pues lo que dice la subtitulación. Jetzt hört man, dass der FC Barcelona auf der Suche ist nach einem neuen Stürmer. Würden Sie ein Preisschild an Harry Kane kleben heute Abend? Nein, natürlich nicht. Der FC Bayern ist ein Käuferverein, kein Verkäuferverein. Das heißt, Harry Kane bleibt auf jeden Fall bei den Bayern, egal was Barcelona bietet. Ja. Außerdem hat der Barcelona gar kein Geld. So geht's schon mal los. Bueno, ahí está lo que decía este hombre, Juenes, no sé cómo se pronuncia el nombre de este hombre, pero bueno, ahí estaba ese hombre. Y si se ponen aquí a repasar esto muy rápidamente, muchachos, es la traducción que lo ha puesto Fabricio Romano y dice lo siguiente: Kane es uno de los mejores fichajes que hemos hecho nunca y se queda. Además, el Barcelona no tiene dinero, de todos modos, le dijo a Das Erste. Es que me parece sencillamente maravilloso. Absolutamente cualquier persona con dos dedos de frente se va a reír del Barça, porque es un meme andante y pues la realidad es esa, ¿no? Y esto con el tema este de que van a meter 500 millones en un delantero, bueno, lo mejor, porque como en la Liga Negreira pasan tantas cosas, pero tengo que verlo definitivamente. Y pues si lo repasan, hay una notable diferencia entre, por ejemplo, hace poco, supuestamente estaba Mourinho viendo una final de no sé qué ahí del Bayern, y pues que supuestamente estaba para vigilar a Olise, que no sé qué, y dijo, bueno, puedes revisar muchas cosas, pero no lo van a fichar o algo así, pero lo dijo pues con un respeto que no hubo aquí en este caso, que habla sobre el Barça, ¿no? Esto es lo de Coto Matamoros y mucha atención. No, yo creo que Riquelme es una especie de mosca cojonera, es un hombre del PSOE, que está ahí para meter las manos en el Madrid. Es decir, yo creo que es el enemigo más grande que tiene el Madrid ahora mismo. Es un enemigo mayor que Laporta, bueno, es amigo de los Gil, en fin, es un desastre. Y luego, bueno, pues con la gente que viene en la directiva para salir corriendo, no. Es para, bueno, ni te cuento, ¿no? Es decir, yo creo que además pues perjudica fundamentalmente la planificación del Madrid, lo cual pues es un lastre más, ¿no? Es alguien que nunca va a sumar nada en el Madrid. Es alguien que además después de estas elecciones, bueno, con decirte que, bueno, eso ya lo sabemos todos, que la banca ha salido corriendo, no le han querido avalar, porque no es que no tenga patrimonio para que le avalen, sino que directamente no le han querido avalar. A ver, ¿qué les puedo decir? Son unas declaraciones bastante fuertes, porque evidentemente habla de muchos factores que pueden hacer pensar que este hombre, ya yo les di mi opinión al respecto. Yo quiero seguir con Florentino al menos una temporada más. Yo creo que si Florentino no intenta arreglar esto, o sea, si se mantiene todo exactamente igual de cara a esta temporada que viene, ya tendríamos que empezar a ver para otro lado, ¿no? O sea, definitivamente yo creo que ya, aunque va a ser ya muy difícil porque ya habrá ganado otras elecciones, pero a mí sinceramente este hombre no me termina de convencer en muchas cosas, ¿no? Y les decía el otro día lo de la prensa, no sé, me parece bastante llamativo, aunque esto me parecía un poco más fuerte. Igual, pues muchachos, cualquier persona que aspira a tener la presidencia del Real Madrid va a tener ciertos contactos que no a todo el mundo le van a parecer. Pero por el momento me gustaría saber qué opinan ustedes de esto de Coto Matamoros y lo que ha hablado sobre este hombre Enrique Riquelme, quien aspira a ser presidente del Real Madrid. Amigos, y vamos a seguir avanzando. Vamos a ver esto brevemente de Mario Cortegana en el programa de Iñaki Angulo, que esto es de hace unos días, si no estoy mal, porque se ha hablado mucho de la renovación de Vinicius, de si se hace o no se hace, de por cuánto se va a hacer o por cuánto no se va a hacer. Y esto me parece muy, muy interesante. Vamos a escucharlo. El problema es que Vinicius cobra... el Madrid le está ofreciendo alrededor de 20 kilos. ¿Y él sigue mirando a los 30? Claro, no 30, no llega a 30, y lo he explicado muchas veces también, que bueno, es muy fácil decir, es que no es lo mismo. Bla, bla, ¿no? Claro, eso es. O los máximos, todo el bonus. Los máximos me decían a mí que estaba un poco por debajo de 30, que se acercaba a los 30, pero no eso. Y ¿le ponemos 28?
con bonus, puede ser, no tengo el detalle. Sé que no son 30 y luego lo explican muchas veces, son bonus, porque es que luego he leído a gente en redes sociales decir 30 y encima prima de renovación. No. El problema. A ver, ¿qué se puede decir al respecto de esto de Cortegana? Mira, se ha hablado mucho, se ha especulado mucho sobre el tema de Vinicius. Incluso se llegó a decir que Vinicius quería ganar muchísimo más que Mbappé, cosa que, bueno, no sé quién lo confirmaría, quién lo diría, quién no lo diría, y es bastante significativo en definitiva, sobre todo porque, mira, ahora están bajando ya el precio, ¿no? Mira, no, y ahora son 28 más y 28 con bonus, que no sé qué, o sea, es bastante llamativo. Yo creo que Vinicius va a acabar renovando y definitivamente Vini va a acabar demostrando que se quiere quedar en el Real Madrid, porque consideremos todos que Vinicius ganaría mucho más dinero, incluso podría estar muy cerca de ganar lo que gana Mbappé si sea otro club. Lo pienso realmente y ganaría más dinero seguramente como primera espada de otro club. No sé ustedes qué opinan, pero para tenerlo en cuenta por lo menos. Y bueno, amigos, primero vamos a escuchar esto de Laporte y en breve vamos a escuchar la respuesta que le ha dado Paul Tenorio, que me ha parecido muy interesante. Ahora que el 1 de julio vas a volver a ser presidente de facto, no sé si te sientes un poco la bestia negra del Madrid, que se pongan nerviosos, no sé, un poco cómo lo ves desde la distancia, si con tranquilidad, si te gusta, incluso te pone que el Madrid esté tan nervioso. Un poquito sí. A ver, conociéndote... No, a ver, olvidaros de eso. A nosotros nos ocupa el Barça. Yo me siento a gusto en el Barça. Estoy dedicado al Barça, comprometido con el Barça es mi vocación. Y me siento pues fuerte para tirar adelante esta institución que ya volvemos a estar en el buen camino. Además, pues estamos consolidando la recuperación económica, vamos a acabar el estadio y bueno, vamos a tener un equipo muy competitivo y me siento a gusto de esta manera. Lo demás... Se te escapa la sonrisa. No, pero es que a mí lo que veo es que cuando ellos tienen barcelonitis ya nos va bien. Nosotros lo que estamos es con y por el Barça para que los culés estén felices, y lo que hacemos es eso, repartir felicidad a los nuestros. Es que me parece increíble, de verdad. Una de las cosas que Laporta no puede evitar es hablar del Real Madrid en casi cualquier lugar que aparece. No, me parece demasiado interesante. Mira, hablando un poquito de barcelonitis y de no sé qué y de no sé cuá, hay algo muy importante que añadir antes de leer lo que decía este hombre que les dije, Paul Tenorio. Y es que este hombre que está en la pantalla, Joan Laporta, ganó unas elecciones del Fútbol Club Barcelona colocando un mural o una pancarta, lo dije como el chiste en la que decía ganas de volver a veros en Madrid. O sea, para hablar un poquito de barcelonitis, primero Laporta tiene muy poquita dignidad, sinceramente. O sea, hay que tener muy poca dignidad para pararse a hacer eso y en definitiva, mira, es que tus jugadores tuvieron que salir a celebrar la liga, que nadie les estaba prestando atención porque todo el mundo estaba centrado en la crisis del Madrid y tuvieron que hablar del Madrid para que se hablara por lo menos un ratico de ello. Ahí te la voy a dejar toda bien clara, ¿no? Y esto me parece muy interesante. Si el Real Madrid padeciera de barcelonitis, es decir, de una naturaleza enfermiza que le enajenara hacia el objetivo patológico de querer superar al Barça a cualquier coste, tendría en nómina a prensa, instituciones y por supuesto comité arbitral para lograrlo. Eso lo hacen otros y poco más que añadir, porque se ha hablado mucho de la prensa que pagó Bartomeu, los temas de Laporta que no dejan de ser llamativos, y bueno, lo de Negreira, que ni te cuento, que este hombre cuadriplicó el sueldo a este hombre que estaba cobrando para estafar al Barça, como dicen ellos, ¿no? Lo voy a dejar hasta aquí esperando saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.